Buenos días a todos. Quisiera agradecer especialmente a todos los que están trabajando en la Cruzada de México, por México. Y después de ya haber salido del país y estar en Colombia, algunos de ustedes me pidieron que hiciera como una especie de síntesis de las experiencias que yo he visto en México y que les pudiera servir. Bueno, pues yo en el avión fui escribiendo algunas de las aspectos o realidades que me parecían que podía compartir con cada uno de ustedes. Este audio lo voy a dividir en tres. Voy a dividirlo en las fortalezas que me pareció ver en México todavía, las debilidades que tiene México y las preocupaciones, por decirlo de una forma, y también los desafíos. No las he puesto por orden ni por jerarquía y cada una meritaría pues una explicación más detallada. Yo simplemente voy a hacer una lista de ellos. Primero, las fortalezas de México. Todavía es un país católico. Hemos encontrado mucha sed de Dios. Todavía los mexicanos buscan al Señor. La asistencia a la misa todavía es buena y hay gente que todavía está recibiendo el cuerpo de Cristo. He visto atención en las misas. La confesión es uno de los regalos más grandes que he visto porque no dábamos abasto a confesar. Cuando nos ofrecíamos a confesar, pues las filas y las filas eran interminables. En algunos lugares llegamos a estar 5 sacerdotes y no dábamos abasto a confesar toda la gente que quería confesión. Por lo tanto, esta es una grande fortaleza que México tiene que seguir aprovechando. El amor a la Virgen de Guadalupe todavía es grande, profundo en la cultura, en la religiosidad, en la Iglesia Católica de México. Aunque sean pocos en comparación a las necesidades que tiene México, pero me encontré con católicos laicos, sobre todo, muy activos, dispuestos a dar la batalla, la lucha, sin descanso, con tal de llevar la salvación a México. La cantidad de iniciativas que la Virgen está suscitando para consagrar las almas, para llevar una renovación al país, yo creo que todos constatamos en nuestros encuentros que cada vez son más y más. La Virgen no abandona a sus hijos. La propia cruzada por México, ya ustedes saben la historia, yo venía a México a hablar de un rosario mundial y resulta que la Virgen nos pide que nos centremos en la cruzada por México y mientras tanto, estando en la cruzada por México, pues la Virgen suscita al día de hoy, tengo que de todos modos confirmarlo, pero entre 20 y 22 países que ya se han unido a las cruzadas. Colombia ha sido el último país, también ya los obispos de Colombia, 2 obispos nos han alentado a realizarla. Por lo tanto, como les decíamos, pues si Dios quiere, la Virgen llegará a uniformar en el mundo alrededor de 100 millones de sus hijos, rezando el rosario todos los días y ayunando continuamente. Por lo tanto, pues esto es algo hermoso. La oración del Santo Rosario, en México se reza el rosario, no es una novedad, hay que potenciarlo, hay que seguir trabajando en ello. El anhelo por la paz, en México ya se desea la paz, por lo tanto queremos que se dé la paz. El Cor Crea, no lo voy a explicar ahora, pero sabemos que también el Cor Crea ha sido una forma sintética de presentar el mensaje de Fátima y sabemos que tanto la peregrinación que estuvo en el mes de agosto como Mater Fátima, pues estuvimos hablando de lo mismo y ayudando a que los católicos mexicanos pues despierten. Las capillas de adoración perpetua nos hemos encontrado con muchas de ellas alrededor del país. Sabemos que faltan todavía muchas, pero hemos encontrado, por ejemplo, Puebla, la arquidiócesis de Puebla, solo ellos 55 capillas de adoración perpetua. Pues eso es una gran alegría y un aliciente para seguir trabajando en ese sentido. También encontramos sacerdotes entregados y con deseo de salvar almas, marianos, pues esto es muy importante. Y las familias todavía tienen hijos. Encontramos familias que todavía tienen hijos y yo aquí invitaría a que tendríamos que volver a pensar en las familias numerosas. Nos siguen engañando diciendo que tener pocos hijos es lo mejor. Bueno, pasamos a las debilidades. Es un país
consagrado a Satanás. Por lo tanto, pues todo el daño que va a traer esto en los siguientes meses y años es muy grave si no actuamos. Están preparando, como decía en varias ocasiones, un campo de concentración como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, en México, y muchos de los mexicanos todavía no se han percatado, todavía no se han despertado. Yo vi todavía mucha gente anestesiada. Los jóvenes ya están abandonando las iglesias, la fe católica, Cristo, el aborto, cuánta deseo tienen en México de aprobarlo y de seguir abortando. Y este es uno de los crímenes que más dolor y purificación y reparación va a traer para México. Y esto es parte del sufrimiento que está teniendo México. La ideología de género, hemos visto cómo está creciendo a marchas forzadas, tratando de aprobar los matrimonios del mismo sexo, introducir la ideología de género en la educación desde las cortas edades, y los medios de comunicación están alineados para bombardear la población con la ideología de género. El culto a la satánica muerte, ya lo he dicho en varias ocasiones, es la puerta para que entren millones y millones de demonios a nuestro país, y lógicamente con las consecuencias de violencia, muerte, dolor que están trayendo. La destrucción de la familia, esta es una debilidad. En México tiene que defender la familia, especialmente por los pecados ocultos, las leyes que van contra la familia. Encontré también que la iglesia está siendo muy atacada, y las voces que deberían defender la iglesia no son muchas. Defender la iglesia, defender el evangelio, la doctrina, el magisterio, a los pastores, a los consagrados. He encontrado mucha confusión en los laicos. Y recuerden que la doctrina de Cristo es clara, el evangelio es claro, pero hay que estar atentos y formarnos. Las sectas están haciendo mucho daño, siguen dividiendo a la Iglesia Católica, llevándose fieles a sus sectas, y lógicamente pues están perdiendo la fe, y algunos de ellos arriesgando la salvación. La reingeniería social, como habla la masonería, que esta es otra debilidad. En México está muy fuerte la masonería, como en muchos países, y están tratando de cambiar lo que es la sociedad, la ética, los valores morales, la religiosidad. Ahora la religión es el culto al hombre, la religiosidad es el culto al clima, el culto a ritos ancestrales, que son muchos de ellos magias, brujerías, etcétera, que están trayendo mucho problema al país. La violencia, el crimen organizado sigue siendo una debilidad y un problema, y la brujería, como les decía, la santería, los cartomantos, los reikis, los yogas, las constelaciones, los chamanes y todo esto, muchos católicos lo están buscando y se están haciendo mucho daño. Pasamos a los desafíos. Como ven, no estoy haciendo un tratado, simplemente pues una pequeña visión que espero que les ayude. Los desafíos que tiene México es despertar a los católicos. La cruzada es uno de sus grandes cometidos. Ayudar a que los católicos se den cuenta de la situación grave que está viviendo el país, y que tenemos que reaccionar. Ya lo he dicho en varias ocasiones, tan heroicamente como ya lo hicieron los cristeros en su momento. Los laicos deben perder los miedos y salir dispuestos a perderlo todo. El ejemplo que podríamos poner, San José Luis Sánchez del Río, pues este tipo de católicos laicos, Beato Anacleto González Flores, etcétera, que no tuvieron miedo y dieron la vida por Cristo. La vida espiritual de los sacerdotes, hay que seguir ayudando y potenciando la santidad y la vida espiritual de los sacerdotes, especialmente a través de los sitios Jericó, para que verdaderamente puedan ser liberados, puedan ser sanados, puedan ser fortalecidos, para que los sacerdotes nos sigan llevando a Dios. Debemos de tomar el ejemplo de los santos. Ahora con estas canonizaciones y beatificaciones, pues tenemos santos mexicanos que pueden servir de modelo, de luz para cada uno de nosotros. Aparte de los que ya he mencionado, Beato Miguel Pro, San Juan Diego, etcétera, la Beata Conchita Armida, pues estos santos que tienen mucho que decir a México.
Los 12 millones de personas rezando el rosario es un desafío, pero en la primera etapa. Yo no sé por qué me sale el número 30, pero yo digo que al menos deberíamos llegar al mediano plazo de alcanzar, conseguir 30 millones de personas rezando el rosario todos los días. Esto sí podría cambiar México. 12 millones no es poco, traerá mucho bien al país, pero no es suficiente para liberar a México. Un desafío, las centenas de miles o los de promotores que necesitamos para divulgar y poder llegar a esos 30 millones de personas. Nos hemos ido con varios miles de promotores en todo el país y bueno, pues ellos a su vez buscarán otros promotores. Por lo tanto, ahí tenemos un desafío que ha empezado ya y que hay que continuar por ese camino. Las capillas de adoración perpetua, Mater Fátima quiere ayudar, colaborar con todas esas iniciativas que existen ya para seguir abriendo el mayor número de capillas de adoración perpetua en México y en el mundo. Dar marcha atrás a la ley del aborto, no solamente luchar para que no se apruebe el aborto en el resto de los estados, sino luchar para que se dé marcha atrás. El aborto no es una batalla perdida, al contrario, con María vamos a dar la batalla para cambiar las cosas y México puede dar esa batalla. Defender la familia desde el noviazgo, noviazgos católicos, noviazgos santos, matrimonios estables, familias generosas, familias numerosas que no tengan miedo a tener hijos, ser generosos con Dios y Dios será generoso con ellos. Continuar a alimentar la fe con la formación y la oración. Los católicos mexicanos tienen religiosidad, pero sabemos que nos falta profundidad, por tanto insistir en la formación y en la vida espiritual. Entregar de nuevo el país a la Santísima Virgen. Ya lo hemos hablado muchas veces, México le pertenece a María de Guadalupe, por lo tanto, con esta cruzada, con el Rosario Mundial, con Mater Fátima, con todos sus apostolados, queremos luchar por entregarle de nuevo el país a la Virgen de Guadalupe, para que ella vuelva a bendecir este país con su intercesión. No tener miedo de desenmascarar la masonería y evitar que siga destruyendo el país. No decir dónde están, quiénes son, revelar sus identidades, sus planes y sus programas destructores del país para que la gente pueda entender hacia dónde están llevando este país. El combate espiritual, no olvidarnos que la Virgen nos llama desde Fátima a ese combate espiritual que puede cambiar la historia del mundo. Consagrar de nuevo el corazón y de todos los mexicanos y de las familias al corazón de Jesús, al corazón de la Virgen. Reparar y, como les decía, tener la misma actitud de los cristeros. Ya nuestros familiares cristeros han dejado una huella en nosotros, en nuestra historia, en nuestra vida, pues ahora nos toca responder a nosotros. Ya termino con dos frases que creo que sintetizarían todo lo que he tratado de decir en estos minutos. Hay que seguir colaborando también en México para que el triunfo del Inmaculado Corazón de María se dé y devolver México a María de Guadalupe. Pues la Mater Fátima, con el Rosario Mundial, con las cruzadas, con la defensa de la vida, con la ayuda de los sacerdotes, con las capillas de la oración perpetua, etcétera, con los 5 apostolados que tenemos, vamos a luchar para que México vuelva a ser de María de Guadalupe. Pues les doy mi bendición y seguimos en contacto, que sigan trabajando, que no se cansen, porque esta lucha es atroz, esta lucha no tiene un fin corto ni fácil, pero precisamente con la gracia de Dios y con la guía de la Santísima Virgen, esperemos perseverar sin descanso para dar la victoria de Cristo en México. Que Dios les bendiga. Un abrazo.